Isaías capítulo 61, vamos a leer los primeros 4 versículos y les voy a pedir que abran sus Biblias también en Lucas, mantenga Isaías 61, Lucas capítulo 4, son los 2 pasajes que vamos a considerar en esta tarde. No es el típico mensaje de fin de año, pero sí nos va a servir mucho para este próximo año que vamos a apenas comenzar en unas horas. ¿Lo tienen ya Isaías 61? Todos los demás versículos son pocos, están en la pantalla, pero Isaías 61 y Lucas 4, búsquenlo. El que no tenga una Biblia, que levante la mano, los ujieres les pueden dar una Biblia en español. Si todos tienen, perfecto. Dice Isaías 61, versículo, vamos a leer los 3 primeros, del 1 al 3. El Espíritu de Jehová del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya. Ahora, hay una serie de pasajes en el Antiguo Testamento que nosotros les llamamos, cuando estudiamos, les llamamos mensajes o pasajes mesiánicos. ¿Qué significa un mensaje mesiánico? Bueno, un mensaje mesiánico es una porción de las Escrituras antes de nuestro Señor Jesucristo que habla justamente del Señor y se cumplen en la persona del Señor Jesucristo. Este pasaje que acabamos de leer es un mensaje mesiánico justamente. Ahora, es un mensaje que Isaías, como cada uno de los autores de las Escrituras, están entre 35 o 40 diferentes autores, ha sido inspirado entonces por Dios para escribir esto 700 años antes del cumplimiento, 700 años antes del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo sabemos que se refiere a Cristo? ¿Cómo sabemos que es un mensaje mesiánico? Bueno, el mejor comentario de la Biblia es la Biblia misma. Entonces, cuando uno va a Lucas, capítulo 4, vemos allí al Señor Jesucristo en la sinagoga, ahí de Nazaret, abre un rollo, que era un pergamino, donde estaban las Escrituras, y él lee justamente este pasaje. Él lo enrolla, se lo entrega después al asistente, y las primeras palabras, después de leer esas palabras que leímos recién, el Señor dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ahora, quiero que abran sus Biblias entonces ahí en Lucas 4. Este es un pasaje un poquito, voy a leer bastante, y necesito que me siga, y que vaya entonces viendo todo lo que vamos a leer acá. Dice Lucas 4, versículo 14 al 30. Y volvió en el poder del Espíritu, volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Eso es lo que leímos recién en Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos los que estaban en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles:
hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de la palabra de gracia que salía de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguno de ellos fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio. Al oír estas palabras, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre la cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por medio de ellos y se fue. Este es el cumplimiento exacto de Isaías 61. Tenemos que ver un poquito el contexto. Ahí en Lucas capítulo 3, para hacer un contexto rápido nada más, Lucas capítulo 3, Juan el Bautista bautiza al Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan eso? Cuando él va a ser bautizado, Juan se niega al principio. Era el bautismo de arrepentimiento. Es decir, Juan el Bautista estaba preparando el camino para el Mesías. Por eso dice Juan el Bautista que ahora se ha acercado, arrepentidos, porque se ha acercado el reino de los cielos. Ahora, ¿quiénes se bautizaban? Los que habían pecado. Pero Jesucristo va entonces a bautizarse, pero no porque tenía pecado o tenía que arrepentirse, sino para identificarse con tu pecado y con el mío. A partir de ahí el Señor comienza su ministerio público. Luego, a partir de ahí, ya vamos a Lucas 4, comienza entonces cuando el Espíritu, después del bautismo, lo lleva al Señor entonces al desierto. Y está allí 40 días y 40 noches, pero piense, 40 días y 40 noches en ayuna. Y el Señor está más que nunca fortalecido con esa comunión con el Padre, porque siempre estuvo en comunión con el Padre, pero más aún estando ese tiempo allí. Y entonces, estando esos 40 días y 40 noches, después de eso viene el enemigo, viene Satanás, entonces a tentarle, le dicen allí, ¿cierto? Y el Señor, por supuesto, con todo el espíritu y con conocimiento de la palabra, Él le contesta al enemigo con la palabra, lo vence y bueno, ya ahí quedó. Y ahí comienza entonces el Señor su ministerio público. Los primeros lugares donde el Señor va es a Galilea, ¿se acuerdan? La tercera provincia de arriba. Tenemos Judea, Samaria, Galilea, al norte. Eso ya estamos bien familiarizados. Dentro de esa ciudad de Galilea, tomen asiento si quieren, dentro de esa ciudad de Galilea, nosotros tenemos a Nazaret, ese pequeño pueblo entonces de Nazaret. Ahora, el pueblo de Nazaret donde el Señor Jesucristo pasó prácticamente toda su vida. Porque el Señor nació en Belén, en la casa de Pan, después se acuerdan que salió, fue llevado a Egipto cuando era un bebé, y después entonces regresa y empieza entonces allí su vida a partir de los 3 años hasta los 30 años. Es decir, el Señor vivió 27 años de su vida ahí en Galilea, en Nazaret de Galilea. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque justamente cuando el Señor se presenta acá, en la sinagoga, está ahí en su pueblo, digamos, en su ciudad. El Señor después de cuando comienza el ministerio, se va, lo vimos el domingo pasado, a Capernaum, ¿recuerdan? Al norte del mar de Galilea. Ahí el Señor entonces, ahí es donde empieza el ministerio, donde había una gran cantidad de gente, eso lo estuvimos viendo también. Así que el Señor regresa a su pueblo a predicar. Llega a la sinagoga, todos lo reciben con los brazos abiertos. Si este lo conocemos, es un rabí, ahora es famoso. Entonces viene, lo dejan ahí en la sinagoga, que el Señor predique, viene el hombre, el asistente que estaba encargado, le da el rollo. En ese tiempo las escrituras no estaban impresas como la tenemos ahora,
sino que venían en rollos, en pergamino, y no tenían todas las escrituras, sino que tenían libro por libro. Entonces le abren ahí el Señor y lee. Ahora, todo esto le cuento porque Jesús toma el libro, lee allí, y cae justo en Isaías 61. Ahora, permítame decirle algo. La Biblia en la antigüedad no estaba dividida en capítulos ni en versículos. Fue recién en el siglo XIII que la Biblia se divide en capítulos, y fue recién en el siglo XVI que la Biblia se divide entonces en versículos. Pero es especial para nosotros, ¿por qué? Porque así podemos estudiarla mejor, ¿cierto? Podemos escudriñar y ubicarnos rápido. Pero resulta que el Señor intencionalmente abre ese rollo y lee lo que nosotros tenemos ahora como Isaías 61. Ahora, lee esa porción que nosotros leímos. Pero cuando yo leo Isaías 61 y leo Lucas capítulo 4, encuentro ahí un gran cambio que hizo el Señor. Cuando el Señor comienza a leer Isaías 61, no lee todo el versículo 1, pero en el versículo 2 lee la mitad nada más, y el Señor pone un punto allí. ¿Me entienden? Lee el versículo 1, lee la mitad del versículo 2, el Señor enrolla y se lo entrega entonces al asistente, y ahí queda. Yo me preguntaba, ¿cómo es esto? Bueno, en la antigüedad, déjenme decirle también, que en la antigüedad dice que el Señor después se sentó. Bueno, en la antigüedad, ¿qué hacían? El que predicaba, en este caso el Señor, se sentaba y la congregación se mantenía de pie. ¡Ja, ja! ¿Qué les parece? Se ponen todos de pie y yo me siento. Así estoy seguro que ninguno se va a dormir, ¿eh? Seguro estoy de eso. Ahora, quiero que noten ahí, ahora sí vamos en serio, miren, noten ahí, Isaías 61, versículos 1 y 2, dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, versículo 2, a proclamar el año de la buena voluntad, y ahí es donde el Señor, pum, pone un punto. Y el Señor termina. La puntuación es muy importante. Algunos por ahí leen, ¿cierto? Y leen de corrido. No. Cuando uno lee, tiene que aprender a leer bien y respetar los puntos y respetar las comas y todo eso, porque uno puede cambiar una oración cuando cambiamos los puntos o cambiamos las comas. Por ejemplo, el maestro dijo: Javier es un burro. ¿Sí? El maestro dijo, Javier es un burro. Pero se puede leer: el maestro, dijo Javier es un burro. Ahora el burro no es Javier, sino es el maestro. ¿Se dan cuenta cómo cambia la oración? Si yo les digo: no coman grasa de animales, o no coman grasa animal, eso es una oración. Pero si yo les digo entonces ahora: no coman grasa, animales, ¿se dan cuenta cómo cambia totalmente la oración? Entonces acá el Señor lo hizo intencionalmente. El Señor puso un punto acá. ¿Por qué? ¿Por qué terminó allí? Bueno, porque si ustedes miran la primera parte del versículo 2, dice: a proclamar el año de la buena voluntad, punto, y terminó ahí. No agregó el día de la venganza de vuestro Dios, a consolar a todos los enlutados. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor hizo eso? Bueno, porque la segunda parte del versículo 2, yo sé que es un poquito pesadito esto, pero quiero que lo entiendan bien. La segunda parte del versículo 2 está hablando de la segunda venida del Señor. Y si Cristo leía todo el versículo 2, no podía decir: hoy día se ha cumplido, entonces, las Escrituras. ¿Por qué? Porque la parte del Señor Jesucristo la venida del Señor tiene dos fases. Una fase que es la que el Señor ya vino. La segunda fase es la que el Señor va a venir después entonces. La primera fase es cuando el Señor vino para salvación. Él vino como el siervo sufriente, murió en la cruz, resucitó para darnos vida. Esa es la primera fase. La segunda vez que el Señor venga, no va a venir como el siervo sufriente. Va a venir como el rey que trae juicio a la tierra. Y esa va a ser la segunda venida del Señor.
Entonces en la primera vez, y lo tienen ahí en la pantalla, lo tienen ahí Juan capítulo 12, 47, dice, dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. ¿Se dan cuenta? El propósito inicial del Señor era traer esa gracia, traer salvación en su primer viaje, en su primera visita acá a la tierra. Pero en la segunda visita, cuando el Señor venga después, el Señor ya no va a venir como el siervo sufriente, sino va a venir como el Rey soberano. Y Pablo dice en 2 de Tesalonicenses 1, 7, 8, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está hablando de la segunda venida del Señor. Entonces, entre medio de la primera venida y la segunda venida del Señor, esa pausa, ese tiempo, si se quiere, es lo que nosotros conocemos como la buena voluntad del Señor que habla Isaías 61. A ver si me entienden ahora. Ese buen año, el año de la buena voluntad, es justamente todo lo que les expliqué para que entiendan eso. El año de la buena voluntad que el Señor habla es desde el tiempo, desde la primera venida de Cristo hasta el tiempo de la segunda venida de Cristo. Otros le llaman la dispensación de la gracia. Mal dicho. Yo diría la dispensación de la iglesia, porque siempre, tanto Antiguo y Nuevo Testamento, siempre el hombre fue salvo por gracia. Ahora, hay todavía oportunidad, por supuesto. En este año, como dice el Señor, favorable, hay todavía oportunidad para que las personas crean en Cristo por fe y sean salvas. Hay todavía oportunidad en este 2023, en lo que estamos ahora, para darle el corazón a Jesucristo y ser salvo entonces de la ira venidera. Ahora esto no significa, o esto es lo que significa para nosotros, lo que estamos viviendo en este tiempo de gracia. Ahora, el Señor dice ahí en Lucas 4, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y al Señor decirle, hoy se ha cumplido estas escrituras delante de vosotros, Él está diciendo, yo soy el Mesías. Yo soy el enviado, yo soy el ungido, yo soy el Cristo. Eso es lo que le está diciendo. Ahora, ellos sabían que era un pasaje mesiánico, por supuesto. Pero al decir el Señor, hoy se ha cumplido las Escrituras, le está diciendo, yo soy el Mesías. Y no solamente eso, porque el Señor añade ahí, de cierto, que ningún profeta es acepto a su propia tierra. Es lo que está diciendo el Señor ahí. De acá hay un principio. Hay un principio, no una aplicación literal, cuando dice no hay ningún profeta en su propia tierra. Y es cierto, ¿cómo aplicamos esto? Si lo queremos aplicar a nosotros, es cierto, creo que todos nosotros una u otra vez hemos visto que es más difícil predicar a la gente que ya la conocemos de toda la vida que predicarle a una persona nueva. Es más difícil hacerle entender, ¿cierto?, de ese cambio de la fe que tenemos a una persona que ya nos conoce desde antes, a una persona que es nueva. Ahora, por eso el Señor dice, de cierto digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. ¿Qué significa esto? Porque la gente más cercana te conoce desde antes de tu salvación. Y ese es el lente con que la persona te mira ahora, con el testimonio tuyo desde antes de la salvación. Y muchas veces dicen, ¿de qué me hablas? ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué es lo que es eso de la fe? ¿Qué es lo que es eso de que ahora has aceptado a Cristo? Si toda la vida te emborrachaste con nosotros, toda la vida fuiste de pachanga, toda la vida nos drogamos, vimos pornografía, toda la vida vivimos esa vida. ¿De qué me hablas ahora, cierto, de que tenés una nueva vida? A menudo no aceptan tu fe. ¿Por qué? Porque están demasiado familiarizados con tu vida antigua. Ahora, también puede funcionar en dirección contraria. Hemos visto personas que han sido tremendos pecadores y el Señor los ha tocado y ese testimonio, ¿cierto?, de un cambio abrupto, un gran cambio, los ha llevado a decir, no, ciertamente, acá es diferente.
Ciertamente el Señor ha hecho un cambio, ¿cierto? Ahora, en el caso del Señor Jesucristo no era que el Señor había pecado. ¿Por qué no lo aceptaron? No es porque lo estaban mirando con el lente del pasado. No lo aceptaron por otro motivo. No lo aceptaron porque nosotros muchas veces somos incrédulos. Ahora, en el mismo pueblo donde lo vieron crecer al Señor, no aceptan que Él diga que es el Mesías. ¿Por qué? ¿Cómo va a ser este el Mesías si este es el hijo de José y de María? ¿Te acordás del carpintero que vivía allá a la vuelta? Aquel que hacía la silla, ¿te acuerdas? Bueno, es el hijo, es Jesús, el hijo de José y de María. ¿Te acordás cuando andaba con los pibes subiendo los árboles ahí, subiendo los olivos? Ese mismo, ¿qué va a ser el Mesías? Conocido ya. Bueno, muchas veces pensamos así nosotros. Pero entonces el Señor Jesucristo les habla en el versículo 25, Lucas 4:25, y dice: y en verdad os digo que muchas viudas, y acá es donde se pone la cosa más difícil, y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo un gran hambre en toda la tierra. Escuche, viudas, mantenga esa palabra. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno fue limpiado sino Naamán el sirio. Ahora yo me preguntaba, ¿qué tiene de malo que Jesús, o lo que dijo Jesús acerca de los profetas, para que quieran matarlo? Bueno, miren, el Señor Jesucristo está mostrando dos ministerios, o parte del ministerio de Elías y Eliseo. Tenemos que retroceder 2000 años atrás, pensar como pensaban los judíos y oír a través de los oídos del judío, ¿cierto? Para entender lo que el Señor le estaba diciendo en este momento. Jesús en realidad estaba elogiando al profeta Elías y Eliseo, que estaban ministrando no solamente a los judíos, sino también a los gentiles, a los que no son judíos. Pero le llama la atención y dice, miren, Elías no fue a predicarle, o no fue, ¿cierto?, a hablarles a las viudas del pueblo nuestro, de los judíos, sino a una viuda que era una pagana, una de Sarepta de Sidón. Y el mismo Eliseo, en vez de ver a los leprosos, sanar a los leprosos nuestros, fue a sanar a un leproso llamado Naamán, ¿cierto?, que era un sirio. Le está diciendo, escuchen, el Señor Jesucristo le está diciendo, miren, yo soy el Mesías. Yo soy el Mesías y he venido a darle salvación no solamente a los judíos, no solamente a ustedes, sino también a los gentiles. Ahora, si retrocedemos 2000 años atrás, y no quiero faltarle respeto a las damas ahora, pero 2000 años atrás, las damas, como los leprosos, las viudas y los leprosos, para que me entiendan, las damas y los leprosos tenían un valor de ciudadano de tercera o de cuarta categoría. Es decir, no tenían valor. Eran despreciados en realidad. Y si el Señor Jesucristo, ¿qué es lo que hace? Los eleva, diciéndole estos dos ejemplos, diciéndole que era el Mesías y dándole los ejemplos de Elías y Eliseo, lo que está haciendo elevando a las mujeres y elevando a los leprosos y diciéndole, miren, yo soy el Mesías y todo aquel que en mí cree tiene vida y vida eterna, no se va a perder, sea judío o no sea judío, sea que sea leproso o sea uno que esté sano. Yo he venido para darle vida a todos aquellos que en mí creen. Eso es lo que está diciendo el Señor en esas palabras. Entonces en el versículo 28, es lógico, le tiró abajo todo, fue como un bofetón que el Señor les dio. En el versículo 28 dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, tenían una bronca tremenda. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte donde estaba la ciudad edificada para tirarlo, para despeñarle ahí. Es decir, que lo que hicieron era querer matarlo al Señor. Pero acá pasa algo milagroso. Dice el versículo 30 más, Él pasó por medio de ellos y se fue. Le quisieron echar manos al Señor, no sé cómo pasó, se habrán quedado todos inmóviles, no sé, pero resulta que el Señor pasó entre medio de ellos y se fue. Ahora, ¿me siguieron o no? Ok, vamos entonces a Isaías 61. Y vamos, esto es toda una introducción nada más.
Isaías 61. ¿Qué significa Isaías 61 para ti? ¿Qué significa Isaías 61 para mí? ¿Qué significa de que todavía estemos viviendo en el año favorable del Señor? O como dice la versión de Reina Valera, que tenemos el año de la buena voluntad del Señor. ¿Qué significa este tiempo entre que el Señor vino la primera vez y va a venir la segunda vez con juicio? ¿Qué significa para nosotros? Bueno, vamos a Isaías 61:1. Y acá está la aplicación entonces que quiero darle esta tarde. Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Dice el Señor Jesucristo, y acá Él dice, yo soy el Mesías y he venido para 4 cosas, si se quiere en este versículo. 4 cosas para ti, hermano y amigo querido, y para mí. Primero dice a predicar las buenas nuevas de salvación. Creo que lo tenían ahí no sé si los puse también en la pantalla. Primero, a predicar las buenas nuevas a los pobres. Segundo, para vendar a los quebrantados de corazón. Tercero, para proclamar libertad a los cautivos. Y cuarto, para liberar a los prisioneros de las tinieblas. Ahora, ¿quién está hablando acá? Bueno, estos son grupos descriptivos de la humanidad. En otras palabras, nosotros somos los pobres. En otras palabras, nosotros somos los de corazón quebrantado. Nosotros somos los cautivos y nosotros somos los prisioneros. Y el Señor ha venido a darnos eso a nosotros. Lo primero que dice ahí, he venido a predicar las buenas nuevas a los pobres. Bueno, cuando uno usa la palabra pobre, no significa, en este contexto, no significa pobre material o económicamente, sino significa pobre espiritualmente. Entendemos, ¿cierto?, que podemos ser muy ricos materialmente, pero ser muy pobres espiritualmente. O al revés, podemos ser muy pobres materialmente y muy ricos espiritualmente. El Señor Jesucristo dijo, Santiago, ahí Pablo dice 2:5, hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elogiado Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? En Efesios capítulo 1:18, ahora sí, Pablo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él los ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia de los santos. Ahora, ¿se dieron cuenta? El hecho es que nosotros, siendo pecadores, hemos aceptado al Señor y éramos pobres y ahora somos ricos. Y a mí me llama la atención, yo creo que muchos de ustedes lo han visto, yo lo he visto en varios países donde he ido, no he ido tampoco a medio mundo, pero en varios países donde he ido conocido, lugares donde gente no tiene absolutamente nada, donde está viviendo en latas, bajo latas de zinc, con paredes de cartón o de lata o alguna madera, donde entra aire por todo lado, el piso de tierra. A mí me impresionó mucho en una oportunidad cuando vi en una cocina una tablita así y ahí los 2 platos, que eran platos esos ¿se acuerdan de esos platos no sé cómo se llaman, de metal que cuando lo golpeaba se saltaban ahí? Era como una capa y quedaban los platitos todos rotos ahí. 2 platitos. Y uno podía ver entre madera y madera para el otro lado. Y el piso de tierra, no tenían nada. Pobres. Pero ¿saben una cosa? Tenían al Señor. Y teniendo al Señor tenían una alegría que nosotros acá en Canadá muchas veces no la tenemos. Porque eran pobres económicamente o materialmente, pero ricos espiritualmente en el Señor. Y muchas veces pasa al revés también. Puede ser que según los estándares del mundo tengamos fama, tengamos éxito, tengamos notoriedad, tengamos dinero y todo nos vaya bien. Pero espiritualmente estamos muy mal. Somos pobres. Y dice que a eso es lo que vino el Señor Jesucristo a predicar las buenas nuevas de salvación. Y a decirle entonces a las personas que le aceptan, ahora el Señor los hace ricos. Les da una herencia, que es una herencia incorruptible. En el momento en que aceptamos a Cristo y somos hijos de Dios,
Dios nos da una herencia, nos pone como herederos de Dios y coherederos de Cristo. Y dice que esa herencia no la toca nadie. Me encanta eso. Porque no va a haber pleito con los hermanos, no va a haber pleito con los abogados, nada. Esa herencia está ahí. Y dice 1 de Pedro 1:4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos, ¿para quiénes? Para vosotros, los que creen en el Señor. Y eso es lo que dijo el Señor en el Sermón del Monte también. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Te das cuenta? El Señor vino a predicar las buenas nuevas de salvación. El evangelio de salvación. Segundo punto que nos dice Isaías 61, vino a vendar el corazón de los quebrantados, o los quebrantados de corazón, mejor dicho. Yo sé que hay muchas personas que están quebrantadas, y muchos también pueden ser en nuestra congregación. Personas que han experimentado pérdidas, dolores tremendos, personas que han sido tocadas por la tragedia, por la adversidad, personas que están sufriendo, enfermedades, divorcios, tal vez un aborto espontáneo, bancarrota, lo que sea. Le podemos poner una lista. Mire, lo que sobra en este mundo es dolor. Sobra en este mundo dolor. Y saben, no hay remedio para el corazón quebrantado más que en Cristo Jesús. No hay remedio terrenal en los cuales la persona que está con el corazón quebrantado pueda ser vendada, pueda ser sanada, sino solamente en Cristo. Esta semana escuché una canción que se llama Cry Out to Jesus. Vendría siendo Clama a Jesús, ¿cierto? Cry Out to Jesus, Clama a Jesús. Ok, Clama a Jesús. El grupo se llama Third Day, el tercer día. Permítame leerle lo que me gustó la letra. Y dice, para todos los que han perdido a alguien que aman, mucho antes de que fuera su tiempo, sientes que los días que tuviste no fueron suficientes cuando te despediste. Para todas las personas con cargas y dolores, manteniéndote alejado de tu vida, crees que no hay nada y no hay nadie que pueda hacer lo correcto. Para el matrimonio que está luchando solo por aferrarse, han perdido toda su fe en el amor y han hecho todo lo que pueden para lograrlo de nuevo, pero siguen siendo insuficientes. Para los que no pueden romper con adicciones y cadenas, intentas renunciar, pero regresas de nuevo. Solo recuerda, no estás solo en tu pena ni en tu sufrimiento. Y dice el coro, hay esperanza para el desahuciado, descanso para el cansado y amor para el corazón roto. Hay gracia y perdón, misericordia y sanidad. Él se reunirá contigo donde quiera que estés. Clama a Jesús. Cry out to Jesus. Clama a Jesús. Cuando estás solo y te sientes que el mundo está cayendo sobre ti, solo acuérdate, clama a Jesús. Clama a Jesús. Por la viuda que sufre por estar sola, limpiando las lágrimas de sus ojos. Por los niños alrededor del mundo, sin un hogar, di una oración esta noche. Hay esperanza para el desahuciado, descanso para el cansado y amor para el corazón roto. Hay gracia y perdón, misericordia y sanidad. Y Él se reunirá contigo donde quiera que estés. Clama a Jesús, clama a Jesús. Es una hermosa palabra. Por eso el rey David escribió en el Salmo 34, 18, dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Tercer punto que vimos en Isaías 61:1 dice, Jesús vino a proclamar libertad a los cautivos. Y la palabra cautivo acá significa estar esclavizado por algo. Y las personas pueden estar muy esclavizadas por vicios, por drogas, por prostitución, pueden estar esclavizadas por pornografía, por la ira, por la falta de perdón. Tantas cosas que podemos estar esclavizados. Pedro una vez confrontó a un hombre llamado justamente Simón y le dijo en Hechos capítulo 8, 23,
porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Por naturaleza todos estamos cautivos del pecado, todos, nacemos con eso. Lo que Pedro le dijo a este hombre es cierto, todos nosotros somos cautivos del pecado, pero la buena noticia es que hay libertad en Cristo. Y no es que dejamos de pecar cuando nosotros entramos en una relación con Cristo, no. Ciertamente que no dejamos de pecar, pero sí ya no somos dominados por el pecado, como éramos dominados antes de aceptar a Cristo. El apóstol Pablo lo dijo en una manera muy clara, y hay algunos que malinterpretan este versículo, o estos versículos. En Romanos capítulo 7, versículo 19, en adelante, Pablo se da cuenta de ese pecado que está dentro nuestro. Y él dice allí, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pablo descubre, soy un pecador, está el pecado dentro mío. Es más, en el versículo 24, llega esa expresión, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora déjenme hacer un paréntesis. Algunos dicen, bueno, el apóstol Pablo, si Pablo era ese gran hombre, y él dice, ¿qué voy a hacer si cuando quiero hacer el bien no puedo que haga esto? No, hermano, Dios no nos va a dejar así. Dios, acá cuando Pablo habla esto es como que te están dando con un bate de béisbol, ¿cierto? Una paliza bárbara. Y Dios no nos deja así como derrotados. Por eso Pablo escribe en el versículo 25, en la primera parte, y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Porque en Jesucristo nuestro Señor, ese pecado que antes no me dejaba hacer la cosa, ahora sí lo puedo hacer. Porque ya no tiene dominio sobre mí. Entonces vino el Señor también a proclamar libertad a los cautivos. Y por último, vino Jesús a liberar a los prisioneros de las tinieblas. Antes de conocer a Cristo, la Biblia nos dice que nuestra condición es en tinieblas, que nuestros ojos están cegados. Cierto que no podemos ver, somos prisioneros de la oscuridad. Y cuando llegas a Cristo, conocemos entonces la luz, porque Él es la luz del mundo. Y comienzas a ver cosas como nunca antes había visto. Y comienzas a conocer cosas que nunca antes había conocido. En el mundo dicen, ver para creer. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Ver para creer. Pero lo cierto es que la palabra del Señor nos enseña que creyendo, nuestros ojos ahora pueden ver la realidad de las cosas. Por eso Pablo dice en Colosenses 1, 13 al 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, trasladado del reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Ves? Hay una libertad ahora en Cristo, hay perdón en Cristo, hay sanidad en Cristo, y hay un gozo en Cristo, y hay salvación en Cristo. Por eso Isaías 61:3 lo resume diciendo, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. En otras palabras, está diciendo que Dios toma esas vidas espiritualmente rotas, pobres, ese corazón quebrantado, esas almas cautivas por el pecado, que son espiritualmente ciegas, y saca belleza al Señor entonces de las cenizas. Saca al Señor alabanza de la desesperación. Saca alegría de la mañana. Y luego nos hace justo, dice, en el Señor Jesucristo, y nos pone como un roble, como un oak. Ahí, dice, para mostrar su resplandor. Todo eso a través de nuestro Señor Jesucristo en este tiempo que es el año agradable al Señor. Ahora, yo quiero mostrarle un pequeño testimonio. Los ujieres, si pueden apagar la luz, por favor. Un pequeño testimonio, dura un minuto y medio. Escuchen ese testimonio.
Mi nombre es Diego Mauricio Salazar. Desde la edad de los 11 años me vi afectado por una realidad ineludible. Mi mamá muere. A los 9 ya fumaba cigarrillo. En mi casa fumaba mi abuelita, mi papá y mi mamá. Como los adultos y los mayores fumaban, yo pensé que esto era normal, entonces yo también aprendí a fumar. Pero al morir mi mamá se abrió otra puerta más. Conocí la marihuana, después la cocaína, y esto mezclado con el alcohol, también aparece el bazuco. Sin querer, nunca quise ser un adicto. Me enamoré apasionada y profundamente de las drogas. Este estilo de vida me llevó a lugares muy abajo, a los bajos fondos de Lampa, y tal vez puedo decir soy un hombre levantado, rescatado de los escombros del Valle de la Muerte. Aunque había mucho dolor en mi corazón y mucho sufrimiento, jamás arrullé la idea del suicidio. Sí me quería morir, porque estaba destruido, estaba muerto en vida. Pero Dios me devolvió la vida. Cuando me hablaron de Jesús, cuando me dijeron que tenía un plan para mí, yo necesitaba ese milagro, abrí mi corazón, permití que Él interviniera, y Él, con su amor, con su misericordia, con su poderío y su señorío y su soberanía, me rescató, hizo su milagro. Eso hace 29 años. Hoy ya le sirvo al Señor, tiempo completo. Tengo mi esposa, tengo mis hijos y amo el ministerio al cual sirvo. Doy gracias a Dios por lo que Él ha hecho en mí. Si Él lo hizo en mí, lo puede hacer en el que quiera y en el que le crea. Gracias por esta oportunidad, porque Él quiere darle a todos el mismo beneficio, la misma bendición que yo recibí. Dios les bendiga. Escogí este porque era cortito nada más, pero hay millones de testimonios de cómo el Señor ha cambiado vidas. Y si no creen, yo estoy mirando muchos, los estoy mirando a ustedes, que son todas vidas cambiadas por el Señor. Eso es lo que el Señor vino a hacer en ese año de la buena voluntad de Dios, como nos dice Isaías ahí, a predicar las buenas nuevas. Vino a vendar los quebrantados de corazón, a proclamar libertad de los cautivos y a liberar a los prisioneros de las tinieblas. Ahora yo pensaba, y dirán, ¿qué tiene que ver esto con el mensaje del año de este próximo año? No, tiene mucho que ver. ¿Qué mejor empezar o despedir un año aceptando el regalo del Señor? ¿Y qué mejor empezar un año nuevo con nuestro corazón ya sanado, con nuestras heridas ya curadas, con esos rencores ya olvidados, limpiando nuestro corazón, olvidándonos limpiando todo nuestro corazón, dejando el templo del Señor impecable allí? Y el único que lo puede hacer es Cristo. No te esfuerces a tratar de hacerlo nosotros, porque es imposible. Lo que ese hombre da testimonio, como damos cada uno de nosotros, es justamente del trabajo que Cristo hizo en cada una de nuestras vidas. Y creo que es a través de este tiempo. Y todavía, hermano y amigo querido, estamos en ese tiempo del año agradable de Dios. El Señor vino, murió en la cruz y resucitó, para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el Señor dijo, voy de nuevo. Y el Señor en cualquier momento viene a buscarnos una vez más. Nos viene a buscar ahora para estar con Él para siempre. Y ahí es donde las cosas se ponen color de hormiga acá en la tierra. Porque ahí es donde las cosas empieza la tribulación y todo el juicio de Dios. Y después de esos 7 años va a venir el Señor con los suyos, con nosotros. Y entonces va a terminar en esa segunda parte de lo que era Isaías 61, versículo 2, en la parte B. Ese es el regalo más grande que el Señor nos podría haber dado. Por eso dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo, para que todo, no interesa si eres judío o no eres judío, no interesa cuánto has pecado, si has pecado más o menos. Todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero la palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y tendrás vida y vida eterna. Amén. Amén. Vamos ahora, Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque las profecías, sean mesiánicas o no, Señor, todas se están cumpliendo
al pie de la letra. Gracias, Padre, porque no nos dejaste solos como una humanidad perdida, sino que un día te acordaste, como dice el Salmo 8, tuviste en memoria, Señor, de nuestras debilidades, de nuestro pecado, de nuestro fracaso. Y gracias, Señor, porque hace 2000 años atrás entraste en la historia de la humanidad, haciéndote un hombre como cada uno de nosotros, pero sin pecado. Gracias, Señor, porque diste tu vida en sacrificio, el justo por los injustos, muriendo en una cruz. Y más aún, gracias, Señor, porque Cristo no quedó allí en una tumba, sino que Cristo resucitó al tercer día. ¿Para qué? Para que ahora cada uno de los que nosotros creemos en Él tengamos vida y vida eterna. Yo, Padre, te pido en el nombre de Cristo, si hay alguna persona en este momento que aún no te conoce, que tú toques esos corazones. Y que podamos despedir este año como tú deseas, Señor, estando bien en comunión contigo, en una buena relación contigo. Padre, si hay alguien así, toca esas vidas, toca esos corazones. Y a mis hermanos, los que ya estamos de años en ti, limpia nuestros corazones y haz, Señor, quita esas heridas profundas que tenemos tantas veces y ayúdanos, Señor, a vivir vidas santas, agradables a ti. Danos un nuevo año, Señor, en victoria en Cristo. Un nuevo año donde podamos predicar las buenas nuevas de salvación. Un nuevo año donde podamos crecer en el conocimiento tuyo. Un nuevo año donde podamos crecer espiritualmente para tu gloria, para tu honra y también para edificación de la iglesia. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, que el Señor los bendiga, hermanos.